El primer proyecto que vamos a ver es la primera propuesta de emplazamiento, es un emplazamiento en Barcelona, en Valbona, que propone el Ayuntamiento de Barcelona y que nos va a presentar Jaume Barnada, que es coordinador de proyectos de relaciones internacionales de la Dirección de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad, de Ecología Urbana, del Ayuntamiento de Barcelona. Por cierto, hay visitas a cada uno de los emplazamientos, la visita abierta a los concursantes. Si quieres, Jaume, sí, va a ser el día 26 de abril. Las visitas están publicadas en la web, como a lo mejor conocéis. Y nada. Bien. Tiene la palabra Jaume. ¿Puedes? Sí. Buen día, buenas tardes. La verdad es que este emplazamiento es complicado porque es todo lo que no se lo he explicado a la gente de Europan, pero se lo explico ahora. Es la tercera vez que iniciamos el proceso. La primera vez lo iniciamos con unos arquitectos paisajistas muy conocidos, Ricard Pié y Rosa Barba, en los años 90 del siglo pasado. Fue un fracaso. Luego lo volvimos a iniciar en los años 2000 como un ecobarrio para Barcelona. Volvió a ser otro fracaso y otra vez, después de 20 años, lo volvemos a iniciar ahora con Europan y espero que esta vez sea un éxito. Pero en cualquier caso, es un solar muy singular en la ciudad de Barcelona y es un solar donde básicamente lo que se tiene es que hablar con la gente para saber hasta dónde queremos llegar. Está situado en el norte de la ciudad, en la parte más extrema de la ciudad, en lo que es el valle del río Besós, y urbanamente tiene más conexión con otras ciudades, con la ciudad de Santa Coloma de Gramenet o la ciudad de Montcada y Reixac, que con el distrito y la ciudad de Barcelona. Es el barrio más pequeño de la ciudad de Barcelona. Todos los barrios de la ciudad de Barcelona tienen una población que se mueve alrededor de los 25.000 personas. Aquí estamos hablando de una población de 1.300 personas. La superficie de los barrios de la ciudad de Barcelona está alrededor de los 2 kilómetros cuadrados, aquí estamos mucho menos. Y una de las características principales de este lugar es el vacío. No es un barrio que no está construido, es un barrio donde hay pocas viviendas y hay mucho espacio libre. Pero además hay muchas infraestructuras a todos los lados de este lugar. Algunos aspectos que nosotros llamamos claves para el proyecto. El primero sería las cuestiones arqueológicas y del agua. El agua. Es un barrio que está situado al lado del río Besós, uno de los dos ríos de la ciudad de Barcelona. Es un barrio por el cual está cruzado por un antiguo torrente, un torrente que viene de la montaña de Montcada, pero además es un barrio donde se cruza una infraestructura del siglo X que modificó una infraestructura construida por los romanos. Y es la única parte de Barcelona donde esa infraestructura de agua aún existe, funciona y se utiliza de manera diaria. Por lo tanto, la gestión del agua es para nosotros un tema clave en el proyecto. Como también es el agua como sistema ecológico. Al lado de este barrio hay uno de los dos grandes ríos de la ciudad de Barcelona. No son ríos caudalosos, pero sí son importantes como canales ecológicos para la ciudad. Estamos trabajando el río Besós para construir un gran parque fluvial, un parque fluvial de más de 8 kilómetros de longitud. Y Vallbona se encuentra en un punto crucial de este parque, donde hoy aún no existe el parque. El río no es término municipal de la ciudad de Barcelona, es término municipal de Santa Coloma de Gramenet y de Montcada y Reixac. Por lo tanto, está, si lo viéramos detrás, dentro del ámbito rojo, dentro del ámbito o colindante al ámbito de reflexión, pero no es ámbito de proyecto, aunque evidentemente influye lo que pasa en el río con el proyecto. El tercer tema clave es la redensificación urbana. Nosotros no creemos en barrios con un solo uso. Pretendemos que todos los barrios de Barcelona tengan muchos usos, pero especialmente que se viva. El derecho a la vivienda es fundamental. Por lo tanto, una parte del proyecto es la vivienda, pero también una parte fundamental del estado actual del barrio es la vivienda. La vivienda nueva, que la vemos aquí, que es una vivienda construida en los años 90 y 2000,
que proviene del primer plan que se hizo en este barrio. Algunos edificios son de Rosa Barba o de Ricard Pié, de los pocos edificios que construyó Rosa Barba en vida. Y luego hay unas partes aún muy antiguas de finales del 19, principios del 20, que no son autoconstrucción, pero casi se la asemejan, porque aquí se iba a proyectar una ciudad jardín. Es de las primeras ciudades jardines que se quería construir en el siglo XX. Una zona de veraneo al lado de este pequeño canal de agua que veis aquí, donde es este canal histórico que os decía. Incluso se ve muy mal, pero el puente este que veis es un puente del siglo IX, que se llama el Puente de la Vaca. No queda nada, bueno, sí que queda el arco, que es del siglo IX, pero es un puente que está completamente destrozado. Bien, el tercer tema clave es la producción. La producción no entendida como un sistema aislado, sino como un sistema que se debe integrar a la ciudad y se debe integrar al sistema de viviendas y al sistema de accesos a la ciudad de Barcelona. Hoy hay unas 6 hectáreas de zona productiva. Es la zona productiva interior más grande de la ciudad de Barcelona. El proyecto plantea llegar a 7,5 hectáreas, es decir, una parte importante de agricultura y de lo que nosotros llamamos agricultura equipada, que luego explicaré un poco en qué consiste. En cualquier caso, el agua, la agricultura y la vivienda serían los 3 temas claves del proyecto. Es un proyecto en el cual nosotros buscamos ideas. En este caso, buscamos ideas para iniciar un nuevo proceso que va a terminar en un plan director, y plan director generará planeamientos urbanísticos y generará proyectos de arquitectura. Pedimos que el representante del equipo sea un arquitecto, pero pedimos también que ese arquitecto esté rodeado de gente que no sean arquitectos, que esté rodeado de sociólogos, ambientólogos, biólogos, urbanistas, etc. Y creemos que es indispensable para el bien del proyecto y para la solución que se encuentre. El proyecto contribuye a la idea de ciudad productiva de una manera evidente, con agricultura urbana, pero agricultura urbana entendida como el sistema de huertos urbanos de la ciudad de Barcelona. Hoy tenemos casi 15 huertos urbanos en la ciudad, más el de Vallbona, que serían 16 huertos. Todos son pequeños, excepto el de Vallbona, pero la producción que se genera ligada a la sociedad y a los barrios es muy importante. Por lo tanto, queremos una producción que muestre una equidad urbana en la gente que utiliza este sistema productivo. La estrategia debe ser mixta. Queremos un espacio residencial, pero un espacio productivo, y la producción tiene que estar basada en los recursos naturales que genera el lugar. El cómo se incorpora la producción al programa urbano es evidente, pero si algo nos interesa no es yuxtaponer los usos, nos interesa encontrar una solución donde todos los usos sean complementarios. Es decir, nos interesa que haya vivienda donde hay huerta, que haya huerta donde hay vivienda, que exista relación entre el agua, la vivienda y las autovías, o que el tren que fractura el barrio en dos lugares no sea simplemente una línea de paso donde hay vías férreas, sino que sean elementos estructurales del lugar. Por lo tanto, la producción se debe entender como la complejización del lugar. Y finalmente, existe una serie de observaciones sobre el proyecto que la gente que opte por este emplazamiento ya las verá, pero son la gran cantidad de infraestructuras que lo rodean y que lo cruzan. Y esto son unas preexistencias muy fuertes que no se pueden eliminar porque ni el mismo Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias sobre ellas. Hay 3 líneas de tren que llegan. En algunos lugares la relación entre el barrio y el río es prácticamente imposible. Hay 2 autopistas en el lateral de un barrio, etc. Por lo tanto, se tienen que tener en cuenta algunas infraestructuras muy potentes de la ciudad. El proyecto se divide en una gran área de reflexión que coge 2 municipios, coge el municipio de Barcelona con el barrio de Vallbona y el municipio de Montcada-Reixac con el barrio de Sant Joan.
que como veis en la parte inferior de la imagen, hay un gran fajo una gran haz de autopistas, concretamente en sitios donde hay 2 o 3 autopistas que están sobrepuestas. En la parte superior está el río y luego en los laterales veis la montaña de Colserola y la Sierra Lavadina, como llegan a este lugar, y que es la salida de Barcelona hacia el norte, la salida que ya se utilizaban los romanos. Por lo tanto, es un punto de acceso básico a la ciudad de Barcelona y es un lugar donde nosotros marcamos 2 grandes sectores que hoy están divididos por una de las 2 líneas de tren que cruzan el lugar y donde marcamos el área de proyecto. Los usos en estos sectores son intercambiables, no necesariamente cada sector debe albergar un uso, además que creemos que sería beneficioso que fueran intercambiables, pero en cualquier caso, por unas cuestiones topográficas y de infraestructuras prácticamente inamovibles, son difíciles de gestionar. En el sector 2, en la parte más superior del sector 2, hay una serie de huertos ilegales y hay 10 o 12 infraviviendas. Están unidas a un edificio histórico, un edificio catalogado modernista, que es una central de bombeo y de presión del agua de la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, es un lugar inamovible patrimonialmente, pero también inamovible por el buen funcionamiento de la presión del agua que llega a las casas de la ciudad de Barcelona. Y en la parte más de la izquierda de la imagen hay un barrio muy compacto que es Trinitat Vella. Sí, bueno. Perdón, sí. Perdón. Y en esta parte de aquí hay un barrio muy denso de la ciudad de Barcelona, que es Trinitat Vella, con una instalación muy singular, que es la presión de jóvenes de la ciudad de Barcelona, que se encuentra aquí y que genera como una especie de cul-de-sac y un gueto en esta posición geográfica. Bien, la situación actual del lugar, yo creo que la veis aquí muy claramente. Estos son los terrenos existentes. Esta es la zona vecinal, que luego se extiende hacia aquí, girando a la montaña e intentando llegar hasta la ciudad de Montcada, que se encuentra en la parte más superior. El río Besós, que veis aquí, las autopistas y 2 líneas de tren, que realmente son 3. Una tenéis aquí y 2 están situadas aquí, una en superficie y otra en subsuelo. Entre estas 2 líneas de tren hay un campo de fútbol y hay una central de reciclaje urbano. En estos momentos se están ejecutando diversas obras. El plan vosotros empezaréis suponiendo que estas obras ya se han finalizado y los planos que os ofrecemos son planos donde estas obras ya se han finalizado. Concretamente se está construyendo en estos momentos un camino, un paseo que lleva desde el centro del barrio de Vallbona al río Besós y del río Besós hacia la ciudad de Montcada-Reixac. Se está soterrando la vía del tren desde este punto hacia arriba, de tal manera que pueda haber un acceso directo desde el barrio al río Besós por este lugar. Se está moviendo el campo de fútbol de esta posición a esta posición de aquí. Se está cambiando la central de reciclaje de residuo urbano, que hoy está situada más o menos aquí, a este punto de aquí. Y se está moviendo esta línea de tren que va en superficie y en talud, que hoy pasa por aquí en medio, a colocarla paralela al río Besós. De tal manera que se recuperan espacios hoy ferroviarios como posibles espacios de carácter agrícola. Bien, el programa es doble. Nosotros proponemos un programa de lo que llamamos agricultura equipada, es decir, de configuración de la huerta, que tiene un nombre curioso, que es el nombre de la Ponderosa. Los más antiguos como yo se acordarán que había una serie que se llamaba Bonanza, donde los campos eran la Ponderosa. Estamos no pidiendo exactamente, pero nos gusta esta cifra. O sea, queremos que haya como mínimo 7,5 hectáreas de suelo destinadas a agricultura urbana. Puede haber 6 y puede haber 8, pero en cualquier caso quiere decir que una gran parte del proyecto está en definir cómo
se construya una huerta, aunque sea en un espacio periférico de la ciudad. Eso es muy importante. Una huerta no es un campo vacío con surcos. ¿Y cómo se construye una huerta? Equipada. Una huerta que sirva para mucha gente. Hay un enlace dentro de las bases que os explican cómo son las huertas que tenemos en Barcelona. La gestión es múltiple, tiene que haber equipamientos puntuales en su interior, pueden estar utilizando 20 o 25 personas a la vez, etc. Además, esta huerta tiene que servir para una futura escuela de agricultura que esté cerca y de naturalización de la ciudad, con lo cual habrán espacios de prácticas, etc. Y luego proponemos un programa de densificación residencial para construir entre 300 y 350 viviendas con un techo referencial que puede estar sobre los 28.000 metros, es bastante techo, 28.000 metros, y viviendas que en principio todas ellas deberían ser con la finalidad de ser viviendas de alquiler y municipales, con superficies distintas que irían desde los 40 a los 90 metros y con unas alturas máximas de planta baja más 5, puntualmente pueden ser más altas y puntualmente pueden ser más bajas, no hay ningún problema, es una referencia, pero en cualquier caso ni nosotros ni los vecinos se imaginan grandes edificios o grandes conjuntos de edificios. Además, y lo especificamos aquí, parte de estas viviendas deberían tener una relación directa con la parte de la agricultura, de tal manera que la persona que trabaja en estos huertos pueda vivir o pueda vender. Una parte, las plantas bajas de estas viviendas pueden estar dedicadas a comercios ambientales, digamos, o al sector ambiental, desde venta directa de hortalizas hasta explicar, hasta una pequeña escuela para jardinería, lugares complementarios para que los niños de las escuelas hagan prácticas o hagan talleres en estas zonas, etc. Bien, casi para finalizar, nosotros siempre en los proyectos estamos aplicando una obligación extra. Además, nosotros queremos que los proyectos tengan unos condicionantes de sostenibilidad importantes. Si vais al web municipal del Ayuntamiento de Barcelona, veréis que tenemos 10 líneas de indicadores y 28 indicadores de sostenibilidad de la ciudad. Encontraréis el link de estos indicadores, pero pedimos que además de arquitectura y además de ideas, haya una serie de elementos en el proyecto que no son tanto de arquitecto. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la gobernanza para ejecutar este proyecto? ¿Qué tipo de participación debemos establecer con los vecinos? ¿Cómo debe ser la movilidad interior a este lugar, que debe ser sostenible, evidentemente? Por lo tanto, no nos gustaría que estuviera fragmentado por calles donde los coches se movieran. Cualquier solución es válida, evidentemente, pero es un área suficientemente importante para que la gente se pueda mover a pie, en bicicleta y llegar y salir con autobuses. Creemos que se deben generar espacios públicos y espacios públicos que generen actividades ciudadanas sociales, pero también actividades comerciales, terciarias, etc. El ciclo hidráulico es importantísimo este lugar. Nos sobra agua. Es el único lugar de la ciudad de Barcelona que incluso en época de sequía le sobra agua. Y agua y naturaleza y agua y huertas es fantástico. Por lo tanto, ¿cómo se gestiona el ciclo hidráulico? Queremos hablar de verde, pero también queremos hablar de biodiversidad. El verde no es plantar árboles o zanahorias. El verde debe generar biodiversidad. En la ciudad de Barcelona ahora tenemos campañas específicas para introducir ardillas, para reintroducir anfibios, para aumentar el número de especies de aves en la ciudad, etc. Por lo tanto, este verde debe generar biodiversidad. Debemos prever los proyectos que favorezcan el efecto isla de calor. En Barcelona, en el centro de la ciudad, estamos 5 grados por encima que en el exterior de la ciudad. Aquí estaríamos como 2-3 grados por encima de la periferia. Por lo tanto, debemos prever proyectos con poco asfalto, con suelo muy transpirable, con verde que genere el refugio climático. Tenemos un proyecto en la ciudad de generar espacios y barrios que sean refugios climáticos para la ciudadanía.
El impacto de los materiales de la construcción para nosotros es fundamental, y cuando decimos el impacto de los materiales de construcción, es decir, lo que utilizamos para construir, lo utilizamos para deconstruir y todos los elementos que van a ir. Si estamos pidiendo una huerta equipada, es una huerta donde hay elementos construibles, por lo tanto tenemos que saber cómo los construimos y cómo se hacen. Si se hacen en una fábrica, se construyen ahí, con qué materiales, cómo se desmontan, cómo se reutilizan, cómo se reciclan, etc. Y finalmente, la generación energética. Debemos tender hacia un proyecto que sea autosuficiente. Hoy la ciudad de Barcelona tiene una empresa energética propia que quiere llegar en 5 años a abastecer a todos los edificios públicos de la ciudad. En el centro de este lugar hay una gran pérgola fotovoltaica que está funcionando y está dando energía ya para esta empresa. Esta pérgola se puede mover, pero la huerta es un espacio fantástico para que además se genere energía. O el río, o las vías del tren. Por lo tanto, la producción energética tiene que ser un punto en el proyecto. Por eso yo os decía, solamente con arquitectura no se puede ejecutar el proyecto, pero solamente con ingeniería tampoco, y solamente con biología tampoco. Tiene que haber alguien que coordine y que diseñe todos estos elementos. Bien, además, 3 cuestiones para acabar. Vallbona es uno de los puntos de acceso a la ciudad de Barcelona, el acceso norte en el Valle del Besós, fundamental. Vallbona es un espacio productivo, el mayor espacio productivo de la ciudad de Barcelona en términos de agricultura urbana. Y Vallbona es un lugar rodeado de infraestructuras que son inamovibles. Estos 3 elementos deben estar presentes en la resolución de la propuesta. Muchas gracias. No sé si hay preguntas entre el público. ¿Alguna pregunta a Jaume Bernada? Creo que es una ocasión para aprovechar el que esté aquí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Si no que os las hagan a vosotros o a través de la página, a ver si Sí, funciona y las consultas se pueden hacer por respondemos escrito sin ningún problema. Y se irán respondiendo.